172 años. Sigue, yo tengo que pasar eso. Vamos a ver. Ahí dice, escuela sabática, 172 años. Hermanos, nosotros estudiamos en la lección de esta semana que Jesús hizo un milagro con una persona que había nacido ciego, ¿verdad? Estudiamos bien esa parte, ¿no es cierto? El milagro que Jesús hizo como ciego de nacimiento. ¿Cómo le trataban a las personas que tenían ese tipo de enfermedades en esa época, en la época de Jesús? Decían que las personas que tenían ese tipo de enfermedades eran ¿por qué? Por causa de su pecado, ¿verdad? Pero Dios, Jesús, antes, mucho tiempo antes de que Él venga a esta tierra, Jesús ya dispuso que un niño nazca ciego. Jesús ya lo dispuso, ya tuvo preparado ese evento. ¿Para qué? Aunque la gente posiblemente se burlaba, la gente no entendía, la gente le decía que era un pecador, ¿verdad? Y por eso había nacido ciego, por causa del pecado de sus padres, de su descendencia. Pero nadie conocía que ese niño que nació ciego era un instrumento en las manos de Dios para glorificar a Cristo cuando esté en la tierra. Porque mediante ese milagro Jesús pudo glorificarse en la tierra delante del Padre y demostrar a la gente una evidencia de que Él es totalmente Dios y también era totalmente humano para poder salvar a cada uno de nosotros, sacarnos del pecado y darnos la salvación. Queridos hermanos, esto les he dicho porque quiero que entendamos que Dios tiene todo preparado. Dios es un Dios de orden. Y todo lo que sucede y todo lo que acontece, no solo en el mundo, sino en tu vida personal, en mi vida personal, todo lo que sucede, queridos hermanos, hay una influencia poderosa de Dios. Tú no estás aquí porque tú quieres, porque has venido, porque hay una influencia poderosa de Dios. Dios te ha traído a este lugar. La escuela sabática, hermanos, es una institución de la Iglesia Adventista muy poderosa. 172 años. La escuela sabática cumpliendo con una misión evangelizadora. Y Dios ha permitido que la Iglesia Adventista, el pueblo de Dios, tenga este departamento que nosotros reconocemos que es el corazón de la iglesia, ¿o no? Es el corazón de la iglesia. Y hoy estamos de fiesta porque son 172 años que cumple hoy esta misión. La misión que tiene la escuela sabática de formarnos espiritualmente, de predicar la palabra de Dios a las personas que no conocen, de llevar almas a los pies de Cristo. Este es el gran propósito de la escuela sabática. Bien, queridos hermanos, antes de empezar a abrir nuestras Biblias, hagamos una pequeña oración donde estamos, inclinemos el rostro para orar. Querido Señor, te pido una vez más que tú puedas usar estos labios humanos para que tu palabra sea expresada, Señor, de conformidad con tu voluntad. Gracias, Señor, porque me permites una vez más ser un mensajero de tu amor, un
un mensajero de tu palabra, pero quiero, Señor, en este momento presentarme completamente limpio delante de ti para ser usado adecuadamente, y de esta manera, Señor, que el mensaje que has preparado para nosotros sea un mensaje de vida eterna. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a leer el primer versículo. Yo diría casi que es el versículo único que vamos a aplicar, solo con un versículo. ¿Qué dice, hermanos? 1 Pedro capítulo 2:9. Vamos a ver, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Miren, qué hermosa frase, qué hermoso mensaje que Dios dirige a su pueblo. Ese mensaje es para nosotros. Ese mensaje es para el pueblo de Dios. No existe otra manera de expresar el verdadero sentimiento que Dios tiene para su pueblo. Y termina diciendo, para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como ustedes ven, yo he puesto en la diapositiva cada segmento de este versículo con un color diferente. Tenemos 4 elementos en este versículo. El primer elemento, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer? Real linaje escogido. La primera característica que Dios nos da al pueblo de Dios, que somos linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Tercero, nación santa. Cuarto y último, pueblo adquirido por Dios. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos y eso va a terminar y terminamos el sermón. Vamos entonces a comenzar con el primero. ¿Qué dice? Pero vosotros sois linaje escogido. ¿Qué significa ser linaje escogido? ¿Qué significará ser linaje escogido? De todos los pueblos que hay en la tierra, Dios dice, ustedes son un pueblo especial. No son un pueblo común y corriente. Ustedes son un pueblo especial. Pertenecen a un linaje. ¿Qué significa la palabra linaje? Significa descendencia, no de nobleza. Es decir, somos un pueblo noble delante de Dios. Queridos hermanos, en esta primera parte del sermón, cuando Jesús dice, ustedes son mi linaje escogido, significa que Él nos escogió a nosotros. No nosotros lo escogimos a Dios. Ese es un error. ¿Quién nos escogió? ¿Quién nos escogió, hermanos? Dios. Nosotros somos el linaje escogido. ¿Quién escogió? Dios. Dios te escogió a ti para que seas parte del pueblo de Dios, parte de su pueblo. Inclusive hay un texto en la Biblia que dice que sus escogidos, que todas las personas que somos parte del pueblo de Dios, fuimos escogidos desde la fundación del mundo. En otras palabras, inclusive tú no habías nacido, sin embargo, tú ya estabas dentro, eras considerado dentro del pueblo de Dios.
Queridos hermanos, así como entra mucha gente a la iglesia, también hay muchos que se van. Hay personas que se apartan del pueblo de Dios. Y si se apartan, lo hacen por decisión propia. En mi propia experiencia, queridos hermanos, yo fui un joven, en primer lugar un niño que crecí en la iglesia metodista. Inclusive me acuerdo que también en mi juventud fui director de jóvenes. Fui maestro de escuela sabática. Pero llegó un momento en que cuando yo me independicé de mi familia, de mis padres, ya tenía que tomar mis propias decisiones de seguir o no. ¿Qué hice? Me aparté de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos años yo estuve errando en el mundo? 38 años. 38 años que me olvidé prácticamente de la iglesia. ¿Qué hice durante esos 38 años? Durante esos 38 años, convertido en conductor de espectáculos, estaba trabajando en radio, conducía matrimonios, quinceañeras, bautizos, inclusive era el animador predilecto de los pases del niño. Ni me pregunten cuántas veces yo animé esos programas de los pases del niño. Me lo sé de memoria cómo es todo lo que se hace. Ya tengan la idea de cuán apartado estaba yo de Dios. Pero yo era parte de ese linaje escogido por Dios. Yo era parte de ese linaje escogido de Dios. Y Dios buscó la forma, buscó la manera de atraerme nuevamente a ser parte de su redil. Nuevamente integrarme al linaje escogido de Dios. Él nos escoge a nosotros y no nos abandona y nos persigue. Y a veces nos bota al suelo, nos hace revolcar. ¿Para qué? Para que nosotros despertemos espiritualmente hablando y podamos nuevamente retornar a los caminos del Señor. Así como hay personas que salieron de la iglesia, pero después de tantos años regresan nuevamente. Queridos hermanos, así también hay personas que se van, pero ya no regresan. Y si no regresan, es porque ellos no son parte del linaje escogido por Dios. ¿Qué dice un versículo con relación a esto, hermanos? A lo que les estoy diciendo. No todos los que vienen son parte de nosotros, no todos, y la Biblia lo dice claramente. En San Juan, capítulo 2, 19, busquemos la Biblia. Busquemos 1 Juan, capítulo 2, versículo 19. Queremos, mientras ustedes buscan el texto, yo quiero dar la bienvenida a todas las personas que están integrándose a la transmisión que estamos haciendo en directo a través de las redes sociales. En este momento tengo acá Carlitos, que está usando la tecnología para compartir este mensaje con las personas a través de las redes sociales. Estoy dándoles una cordial bienvenida a todos los amigos de mi plataforma de TikTok. Estamos haciendo un TikTok Live. Ya, les vamos a agradecer por su presencia. Esperamos que sigan hasta el final del programa. Bien, vamos entonces a leer 1 Juan 2:19. ¿Alguien puede leerlo, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Hermanos, esta es una declaración poderosa
Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, personas que han venido a la iglesia, han cantado con nosotros, han participado de las programaciones eclesiásticas de nosotros, pero que ya no están con nosotros, es porque no eran parte de ese linaje escogido de Dios. Miren qué maravilloso que es analizar esta parte, que tiene una profundidad espiritual para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, tenemos otro testimonio. ¿Conocen ustedes a ese señor? ¿Le han escuchado? ¿Sí le han escuchado ustedes en internet? Él es un pastor. ¿Cómo se llama? Natanael Baloy Salas. A mi esposita le encantaba escuchar a él cómo daba el resumen de la Escuela Santa. Y cada vez que yo conversaba con ella, dice, no sé, pero este hermano tiene un poder para explicar la palabra de Dios, o sea, el resumen de la Escuela Sabática le encantaba. Pero un día a ella le rompió el corazón. ¿Por qué? Porque esta persona se declaró enemiga del pueblo de Dios. Comenzó a predicar en su misma plataforma que antes predicaba a Dios, hablaba sobre las doctrinas de Dios, de la iglesia adventista y de la Biblia. Comenzó a atacarle a la iglesia adventista. Hablaba herejías, hermanos. Cosa que cuando yo lo escuchaba, mejor yo tenía que apagar la computadora o no escucharle porque realmente me incomodaba. Cada vez que le escuchaba a este señor me daba indignación por la manera como torcía la palabra de Dios. Y tenía una influencia poderosa en las redes sociales. Cuando leía los comentarios, miles de hermanos se unían a alabarle, a decirle, a aplaudirle todas las herejías que él decía, en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es un pueblo cualquiera, el pueblo de Dios es linaje escogido de Dios. Y se declaró francamente un enemigo de Dios. Pero hace unos 3 días, en la noche, me llega un video con una entrevista que le hacen a este señor. Y realmente ese video me llenó de mucha emoción. Natanael Baloy vuelve arrepentido a la iglesia adventista. Y en una historia, él tiene algunas entrevistas, inclusive habla con su esposa. ¿Por qué razones él se convirtió en enemigo de la iglesia adventista? Después de haber estudiado teología, él fue pastor. Después de haber estudiado teología en las universidades, se convirtió en un enemigo de Dios. Pero después, él dice que casi 4 años se mantuvo en esa condición. Su esposita no aceptaba que él se haya apartado de la iglesia adventista. Su papá y su mamá no aceptaban que él se haya apartado de la iglesia adventista. Es decir, toda la familia reprobaba la actitud de esta persona de convertirse en enemigo de Dios. Pero yo le escuché la entrevista completa porque me emocioné. Y quiero que les diga una cosa. Él manifiesta ahí con la esposa. Él manifiesta que fue usado por Satanás y que él no podía estar tranquilo. Él tuvo un problema psicológico que necesitaba
inclusive tratamiento psicológico. Él dice, yo a pesar de que ya no fui adventista, yo siempre en mis adentros me sentía parte de la iglesia adventista. Y queridos hermanos, lo que quiero decirles es que desde que él pronunció su deseo de llegar nuevamente a la iglesia adventista, pero ahora sí, él viene y dice, voy ya no a poner la opinión que yo tenía, sino todo va a ser basado en la palabra y para la gloria de Dios. Yo quisiera que ustedes en internet lo busquen y escuchen su testimonio. Es un testimonio poderoso de cómo Dios trabaja para atraer a las personas que ya fuimos escogidos desde la fundación del mundo para ser parte del linaje escogido de Dios. Lo que más me gustó de su testimonio, ¿saben cuál es, hermano? Él confiesa, dice, yo tuve muchos amigos pastores de la iglesia adventista porque se graduaron conmigo. Tuve muchos, pero ninguno de ellos me recriminó de haberme convertido en enemigos de la iglesia adventista. A mi esposa, que iba a la iglesia adventista, ninguno le trató mal, ningún hermano le trató mal. Ni le discriminó, ni a ella ni a sus hijos. A pesar que yo, dice, el esposo y el padre de sus niños estaba atacando a la iglesia adventista de manera frontal. Y él cuenta un testimonio maravilloso cómo los pastores que le encontraban oraban con él y le mostraban su amor y su afecto cristiano. Eso significa, hermanos, el poder del amor, que cuando Dios dice que el amor tiene poder, el poder del amor para restaurar vidas. Y él fue restaurado por el amor que recibió en su círculo por parte de hermanos y pastores de la iglesia adventista. Entonces, queridos hermanos, si usted se encuentra aquí sentado, tenga en cuenta que lo está haciendo porque Dios lo permite. Porque usted es un escogido de Dios. Yo soy un escogido de Dios. Somos elegidos de Dios. ¿Verdad? Qué lindo esta parte del versículo, me encantó, que somos un pueblo, somos un linaje escogido por Dios. Vamos con la segunda frase que dice, real sacerdocio. Cuando Dios nos dice, ustedes son mi linaje escogido, después dice, son mi real sacerdocio. ¿Qué significa, hermano? La palabra sacerdocio significa como ser representantes de Cristo en la obra evangelizadora. Es decir, nosotros somos sacerdotes de Cristo. Y como sacerdotes somos llamados a un servicio especial, a trabajar para Cristo. Queridos hermanos, en este momento ya todas las iglesias del mundo, todas las iglesias adventistas están preparando ¿qué cosa? El nombramiento de nuevos líderes. ¿Es verdad o no es verdad? Lo están haciendo aquí en la iglesia 30 de julio, lo está haciendo la iglesia de Los Pinos, lo está haciendo la Central, todas las iglesias. Ya comienzan con la organización para nombrar los nuevos líderes para el próximo año. ¿Cuál es el real sacerdocio para el pueblo de Dios? El servirle al Señor en el lugar que estemos, en el sitio que nos ponga. Pero lamentablemente tenemos que decir, hermanos, hay una crisis de liderazgo dentro de las iglesias, porque hay personas que son nominadas y sin embargo estas personas no aceptan el desafío, no aceptan el desafío, no están aceptando el real sacerdocio que Dios impone para su iglesia.
Debemos ponernos al servicio de Dios. Cuando yo recibo el llamado, yo tengo que decir, heme aquí. ¿Cómo debemos decir? Heme aquí. Porque usted no le está rechazando al pastor, no le está rechazando al líder de la iglesia o a la comisión de los mandamientos. Usted no le está rechazando a la iglesia, usted le está rechazando a Dios. Yo estoy diciendo que Dios es un Dios de orden y tiene planificada la manera como debe conducirse su pueblo. ¿Y quiénes van a ser las personas que van a utilizar sus dones y sus talentos al servicio de Dios para el crecimiento espiritual de la iglesia y del pueblo de Dios? Hermanos, Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos una misión importante. No el hecho porque yo no soy líder de la iglesia, yo no soy ni director de nada, yo no tengo nada que hacer. No, no. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Yo quisiera que me ayuden con los niños, por favor. Están haciendo mucha competencia. Ténganla. Hemos dicho que la casa de Dios es sagrada. Y los niños también deben entender que se debe observar la referencia absoluta. ¿Sí? Bien, queridos hermanos. Entonces, ¿qué dice? Real sacerdocio. Esta frase enfatiza nuestra responsabilidad de servir a Dios y a los demás. Aquí hay una cosa, hermanos. ¿Cuál debe ser la manera de servir a Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la manera de servir a Dios? Suelto esa pregunta para que cualquiera me pueda responder. ¿Alguien me puede responder? ¿De qué manera? ¿Ah? ¿De qué manera podemos servirle al Señor? ¿Cuál es el servicio que Dios nos pide a nosotros que hagamos? Como parte del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios instituyó una iglesia en esta tierra? ¿Cuál es? Hermano Jorge. La predicación del Evangelio. Magnífico. Una misión especial para el pueblo de Dios es la predicación del Santo Evangelio. Pero ¿será suficiente con eso, hermanos? ¿Será suficiente que nosotros abramos una mano y le demos el pan espiritual a las personas que necesitan? ¿Será suficiente con eso? ¿Qué dicen ustedes? Tenemos dos manos, la una para dar el pan espiritual y la otra también para dar el pan material. Tenemos que apoyar, tenemos que tener misericordia, el amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo. ¿Qué hacía Jesús, hermano? Jesús ayudaba a los necesitados, ¿sí o no? Él ayudaba, los apoyaba, les sacaba de la crisis y después les decía, ven y sigue. Y nosotros tenemos que tener la misma actitud con los pobres, con los necesitados, con los marginados, con las personas que están pasando por tremendas dificultades, especialmente hoy, hermanos, en esta época. ¿Saben cuántos millones de personas comen una sola vez al día hoy aquí en Ecuador? ¿Quieren saber cuántos millones de personas se acuestan con una comida al día porque no hay recursos? 3 millones de personas, de familias. Queridos hermanos, 3 millones es bastante. El Ecuador ha entrado en una crisis de toda índole, pero la crisis económica es la peor de todas porque realmente está aumentando la desnutrición, como ustedes nos piden. Y el Ecuador creo que ya se ubica en el ranking mundial en uno de los primeros países en desnutrición después de la África. Queridos hermanos, nosotros somos llamados a compartir la palabra de Dios, que es el pan espiritual, pero también somos llamados a compartir el pan material. Hermanos, nosotros tenemos una despensa bendecida por Dios, porque a través de esa despensa podemos alimentarnos diariamente, comer
Si usted come 3 veces al día, agradezcale a Dios. Pero también de la despensa que tenemos, saquemos algo, hermanos, para compartir con los que no tienen. Y por eso existe el kilo misionero en la iglesia. Pero a veces nosotros pensamos solo en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Eso significa ser real sacerdocio. Es decir, demostrarnos íntegros delante de Dios, predicando su santa palabra, pero también obrando positivamente, con amor y misericordia, en favor de los más necesitados. Siguiente, queridos hermanos. Real sacerdocio, ponernos al servicio de Dios. Ahora vamos a ver la escuela sabática, de qué manera nos ayuda para el real sacerdocio. ¿Sabían ustedes que la escuela sabática es una institución poderosa para formar a los futuros líderes? Si no hubiera la escuela sabática, hermanos, muchas personas no tendrían, como decir, no tendrían la herramienta o el recurso para poderse formar como líderes. En la escuela sabática, hermanos, no es igual que un sermón. Seguramente el día de mañana, seguramente, cuando usted le pregunte a su familiar que vino a la iglesia, dime, ¿de qué predicó el hermano? Posiblemente se olvide. Pero pregúntele de lo que hablaron en la escuela sabática. Ahí sí le van a responder. ¿Por qué? Porque viene la escuela sabática, como la palabra dice, escuela sabática. Las instrucciones son personalizadas. Yo puedo compartir mis ideas en la escuela sabática. Puedo también hacer preguntas. Y es decir, un grupo de personas tratamos de analizar un tema bíblico. Y a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos enriqueciendo espiritualmente. Miren el poder que tiene la escuela sabática. Y es así, yo que era tímido para hablar en público, ahora en la escuela sabática me estoy adiestrando cuando hago una pregunta. Cuando doy una opinión en la escuela sabática, yo me estoy preparando para después hablar en público. Comienzo a perder el miedo, comienzo a perder el temor, comienzo a tener más confianza en mí mismo cuando yo hablo, cuando me dirijo a un grupo de personas. Es decir, la escuela sabática viene a ser, ¿qué cosa, mis hermanos? La escuela sabática viene a ser una escuela de capacitación cristiana. Nos capacita. ¿Para qué? Para ser buenos instructores, para ser buenos predicadores y buenos líderes. La escuela sabática, por eso decimos que es el corazón de la iglesia. Y cuando el apóstol aquí nos dice que somos el real sacerdocio de Cristo, está diciendo que nosotros somos personas preparadas. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Entonces miren el poder que tiene la escuela sabática. Por eso les decía, el sermón a veces nos olvidamos, pero en cambio lo que analizamos en la escuela sabática es importante. Además, el plan de la iglesia adventista es que cada unidad de acción en la escuela sabática sea, ¿qué cosa? Un grupo pequeño. Esa debe ser, digamos, la visión completa de la escuela sabática, la actividad completa de la escuela sabática. El maestro de la escuela sabática se convierte en el pastor de ese grupo. Y él tiene la obligación de pastorear a sus miembros. Entonces, el maestro de escuela sabática debe conocer perfectamente
¿Qué pasó? ¿Qué problema tienes? El que conoce las dificultades de cada uno de los miembros de la iglesia, de su grupo, solo de su grupo. Si ese hermano que es maestro de escuela sabática tiene 6 miembros, él es el responsable delante de Dios de esas 6 personas que están en su clase. Y por eso que la escuela sabática se convierte en un grupo pequeño, porque ya no en la iglesia, sino en casa, no solamente compartimos el pan espiritual, sino también podemos compartir el pan material. Y qué bonito, en nuestro grupo pequeño, integrar vecinos, integrar amigos, integrar familiares que no son parte de la iglesia, integrarlos. Y después traerlos a la clase de escuela sabática. Queridos hermanos, entonces esa es la función que tiene la escuela sabática en el plano del real sacerdocio. ¿Qué dice, hermano? La escuela sabática por naturaleza es misionera. Ha sido una bendición para la iglesia adventista del séptimo día. A través de la escuela sabática, millones de personas han conocido la fe bíblica y las doctrinas de forma sistemática y progresiva. De la misma manera, muchos han descubierto sus habilidades y han perfeccionado sus estrategias misioneras para ganar almas para Cristo en este departamento. Queridos hermanos, este departamento debe ser, yo no sé, debemos prestarle, los líderes de la iglesia debemos prestarle una especial atención. No debemos descuidar a este departamento, porque este es el departamento que cumple la misión de evangelizar, de predicar, de hacernos crecer espiritualmente a nosotros y también a quienes no son parte de nosotros. Nación santa es la tercera frase que dice el versículo. Nación santa. Estuve el sábado pasado predicando en la iglesia de Candabria. Una iglesita humilde, hermanos. Buenos hermanos, pero con un corazón, un amor tan grande. Les comento que ahí prediqué un sermón que una vez prediqué aquí también. Es el sermón sobre lo santo y lo profano. Y yo les pregunté a los hermanitos que estaban ahí, les dije, ¿cuántos de ustedes, hermanos, creen que son santos delante de Dios? A ver, levanten la mano. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? Solo vieron 2 manos que se rascaron. Y digo, ¿y el resto? ¿No creen que son santos? Esa misma pregunta la voy a volver a hacer a ustedes. ¿Cuántos creen que son santos delante del Señor? Levanten la mano. Levanten la mano. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toda la iglesia 9 levantaron la mano. Queridos hermanos, ¿será que una persona puede llegar a ser santo en esta tierra sin teniendo una naturaleza pecaminosa? ¿Podré llegar yo a ser santo como Dios requiere, teniendo esta naturaleza pecaminosa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podré o no podré? Hermano George, sí. ¿Qué dijo Jesús, hermano? Jesús dijo, sed santos como yo soy santo. Es decir, Jesús nos dice que si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser santo. Porque también la Biblia dice, nadie que no sea santo puede entrar al reino de los cielos. Pero ¿saben por qué muchas personas dicen, yo no soy santo? Y yo sí les compadezco y les entiendo. ¿Por qué lo dicen? Porque creen que ser santo es ser perfecto. Ese es el error. No, mis queridos hermanos. Nosotros mientras estemos en este mundo jamás vamos a llegar a ser perfectos. Porque
La palabra santo viene del hebreo Kodesh. ¿Qué significa la palabra Kodesh en hebreo? Significa apartar al servicio de Dios. ¿Ya me entendieron? Entonces, si usted, hermano, es anciano de iglesia y está trabajando en su ministerio de manera positiva para el crecimiento de la iglesia, para organizar correctamente las cosas de la iglesia, hermano, usted es un santo del Señor, porque su vida la está dedicando al servicio de Dios. ¿Entendimos? Si usted es un director de escuela sabática y está preocupado cada semana por cómo organizar de mejor manera la escuela sabática, cómo buscar estrategias para que cada unidad de acción se convierta en una unidad evangelizadora, que cumplan la misión en esta tierra de predicar el santo evangelio. Hermanos, usted como director de escuela sabática es un santo delante del Señor. Si yo elegí la misión de ser un predicador, un misionero o un evangelista, y estoy todos los sábados predicando en una iglesia, donde me llamen, queridos hermanos, estoy sirviéndole al Señor con mis talentos. Por lo tanto, yo también creo que soy un santo del Señor, porque mi santificación se justifica con mi entrega total y mi servicio delante de Dios. ¿Ya entendimos? Queridos hermanos, en este mensaje vamos a sacar una lección poderosa. Si usted es llamado a servirle a Dios en estas nuevas elecciones que van a nombrar, queridos hermanos, no se rehúse. No se rehúse, hermanos, porque usted está rehusando la santidad que Dios quiere darle en su vida personal. ¿Me están entendiendo? Lo poderoso que es ponerse en las manos de Dios al servicio de Él. Sean santos como yo soy santo. Jesús me quiso decir: quiero que seas mi siervo, que no solamente me sigas, sino que también trabajes por los demás, que pongas al servicio tus talentos, los talentos que yo te di para traer almas a la salvación. Esa es la misión importante para cada uno de nosotros. Entonces, eso significa ser santos. Primera de Pedro 1, 15 y 6, ¿qué dice? Nos exhorta: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. La santidad implica una vida dedicada a Dios, apartada de las prácticas impuras y mundanas. Cuando usted está concentrado, trabajando para Dios, hermanos, créanme, no le queda tiempo para pecar, por decirles así extremadamente, porque usted está ocupado para servir a Dios. Ustedes no se imaginan, yo no solamente predico en las iglesias los sábados. Llegan a mi negocio y hablo con uno y hablo con otro, y estoy entusiasmado, ayudando, asesorando, dándoles orientaciones, convirtiéndome en un padre espiritual de esas personas. Y hermanos, al hacer esta actividad, no estoy enriqueciendo a la gente, me estoy enriqueciendo yo mismo, hermano. Usted no significa cuántas cosas voy aprendiendo cada día, cómo Dios me va capacitando día a día, me va capacitando de tal forma que nos pueda servir de mejor manera a Él. Y Dios está pidiendo para cada uno de nosotros esa misma actitud de servicio a Él. Sean santos como yo soy santo, dijo Jesús. Y la santidad radica en ponernos en las manos de Dios a su servicio.
Bien, pueblo adquirido por Dios. Esta frase indica que Cristo nos compró con su sangre. Pueblo adquirido por Dios. Hermanos, vamos a terminar con esto. Nosotros ya dijimos que fuimos linaje escogido, Dios nos escogió, pero somos un pueblo que fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo, que fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo. Es decir, no existe ningún mérito en nosotros, no hay ningún mérito humano para merecer la salvación de nuestras vidas. Cristo ya pagó la culpa que tú tenías. Ya Cristo pagó mi deuda en la Santa Cruz, muriendo por mí. Por lo tanto, Él nos adquirió. Tú no eres de tu propiedad, tú eres propiedad de Dios. Dios te eligió para que seas parte de su pueblo. Y esta es la parte maravillosa. Veamos la última que dice, Dios dice, este pueblo he creado para mí. Miren lo que dice Dios, este pueblo lo crea para mí. Y algún día me honrará delante del mundo entero. Algún día, dice, este pueblo me va a honrar. Yo le hago la pregunta, hermano, porque estamos terminando. Le hago la pregunta, ¿de qué manera usted le honra a Dios? Hágase ese examen de conciencia. ¿De qué manera usted está honrando a Dios? Hágase la pregunta y respóndase. ¿De qué manera le estamos honrando a Dios? Esa es la pregunta. ¿Estamos realmente honrando a Dios? Les hago la pregunta. ¿Estudiamos diariamente en la escuela sabática? ¿Ah? Es una manera de honrar a Dios. Capacitándonos. ¿Estamos estudiando la escuela sabática? Segunda pregunta. ¿Venimos puntualmente a la escuela sabática? ¿Ah? ¿Venimos puntualmente, hermanos? Por lo general no es solo aquí, iglesia Reina, en todas las iglesias, escuela sabática, vacía. Entonces eso significa, hermanos, que nosotros no estamos honrando a Dios. Siguiente pregunta. ¿Participamos activamente de la clase de escuela sabática? Cuando estamos en la escuela sabática, ¿participamos? Y por último, ¿traemos personas con nosotros a la escuela sabática? ¿Traemos amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo? ¿Les compartimos la invitación? ¿Cumplimos nuestro compromiso con Dios de predicar la palabra de Dios, dar a conocer a las personas lo que hemos estudiado en la escuela sabática? Queridos hermanos, estas preguntas quedan en el aire para que cada uno de ustedes se haga un examen especial. Se haga un examen y diga, ¿realmente yo estoy honrando a Dios o no estoy honrando a Dios? Si usted cumple positivamente todo esto, hermano, siéntase feliz y tranquila. Hermano, siéntete tranquilo y feliz, porque eso significa de que tú realmente le estás honrando a Dios. Estás cumpliendo con tu misión. Pero si alguno de ustedes no cumple todo, o una, o dos, o cualquiera de estas preguntas, entonces preocupémonos, hermanos, porque las puertas del Señor, de la llegada del Señor Jesús, está cerca, hermanos. Cristo viene, no demora, hermanos. Todas las cosas están desarrollándose de manera acelerada. Hermanos, si ustedes comienzan a revisar las noticias en el mundo, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que prácticamente todo lo que está en el Apocalipsis, todas las predicciones del Apocalipsis, las predicciones de Mateo 24 y Lucas 21, todo se está cumpliendo, mucho se ha cumplido y todo se está cumpliendo también de la fe. Hermanos, a mí me da tristeza cuando un hermano de nuestra iglesia me comunica que ha fallecido. Cuando alguien ha fallecido de la iglesia y me comunica, miren, murió tal persona, créanme que me da una tristeza muy grande. ¿Saben por qué? Porque a veces llegamos a la iglesia y no estamos siendo verdaderos
hijos de Dios. No tenemos esa fidelidad a nuestro Dios. No le ponemos a Dios en primer lugar. No tenemos esa conexión plena con nuestro Dios. Por eso que en este momento yo voy a pedir, queridos hermanos, para que después de la reflexión que usted hizo, usted en este momento, solamente las personas que hayan hecho este examen interior y crean que han estado fallando en Dios, que a pesar de ser escogidos de Dios, a pesar de ser parte del real sacerdocio, ser parte del linaje escogido por Dios, a pesar de eso no estamos siendo leales con Dios. Queridos hermanos, yo quiero que ustedes en este momento se pongan de pie y le digan a Dios: Señor, perdona. Tenemos que reconocer nuestras transgresiones. Una vez que usted reconoce sus transgresiones, tiene que decir: Señor, perdóname. Quiero de hoy en adelante tener una nueva vida. Quiero tener una nueva relación contigo, una relación estrecha. Señor, permíteme ser santo como tú eres santo. Permíteme mejorarme espiritualmente. Yo quiero honrarte como tú deseas, a la altura de tus deseos. ¿Cuántos de ustedes quieren decir Dios así? ¿Cuántos quieren hacer un compromiso hoy con Dios? La persona que quiera hacerlo, póngase de pie. Que quiera hacer a Dios un compromiso con Dios, no conmigo, no con la iglesia, no con el pastor, no con el anciano, no con los líderes, sino directamente con Dios. Vamos a hacer una oración especial. En esta oración, hermanos, vamos a sellar este compromiso. El compromiso de servir al Señor en cualquier área que Dios nos ponga, dentro de las áreas de la iglesia. Vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro para orar a Dios. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, querido Señor, tú conoces la condición espiritual de todas las personas que están de pie delante de ti, Señor. Tú conoces nuestra condición espiritual hasta en lo más íntimo. Tú sabes en lo que queremos fallar y en lo que no queremos fallar. Tú sabes, Señor, también cuáles son las circunstancias que vivimos cada uno de nosotros. Pero, amado Padre, queremos que en este momento tú puedas, Señor, acoger nuestro pacto que hacemos en este momento. Es un pacto de amor a ti. Es un pacto de obediencia a ti, Señor. Queremos, Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos vayas formando más y más cada día. Permitas que nuestra espiritualidad se vaya desarrollando mediante el estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, ser dignos de ser parte de ese pueblo santo, de ese linaje escogido, Señor. Nosotros queremos morar contigo, Señor, en las nubes de los cielos. Queremos morar contigo cuando vengas, Señor, en las nubes de los cielos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayuda a esta iglesia, Señor, para que se fortalezca en la fe y en la comunión del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano Patricio, por su predicación. Igualmente nos ponemos de pie nuevamente y vamos a terminar esta tarea.